La vida no es una línea recta, la vida no es una línea flat. La línea es de picos, la línea es de valles, la vida. Pero al fin y al cabo es la vida. Y lo importante es disfrutar el trayecto. Disfrutar el trayecto de la vida. Cuando disfrutamos el trayecto, aprendemos. Cuando disfrutamos el trayecto, crecemos. Porque cuando disfrutamos el trayecto de la manera correcta, empezamos a ver matices que probablemente si queremos la vida en línea recta no vamos a ver. Recuerdo que le dije esto a una persona la semana pasada. Y me dice, ¿tú sabes de qué me acuerdo? Me acuerdo cuando mis hijos estaban pequeños y yo iba para el interior. Yo les decía, tenemos que llegar a Gorgona en 45 minutos. Y aquí no vamos a parar ni acá, ni acá, ni acá. Y yo pisaba el acelerador y yo no paraba hasta que llegaba a la casa. Pero yo iba a toda velocidad y que papi, vamos a parar, nadie va a parar. Yo dije que íbamos directo para la casa. Dice, pero cumplí los 50 y empecé a bajar las revoluciones. Y de pronto en el camino empecé a darme cuenta cuando hacía las paradas, oye, pero qué bonito está esto. Oye, yo no sabía que esto estaba aquí. Dice, en el trayecto me perdí de muchas cosas, solamente por ir a una alta velocidad para llegar a donde quería llegar. Pero me perdí de lugares para disfrutar con mis hijos, de tomarme un juguito con mis hijos, de comerme un buen chicharrón con mi esposa. Amén. No me están pagando, pero cada vez que yo voy al interior tengo que parar donde 2 tías. Porque es que si no paro donde esas tías me puedo buscar un problema. Bueno, ahora apareció una tercera tía. Entonces tengo que parar donde la tía Margot. Ustedes también se dan cuenta, no quieren quedar mal con la tía. Tengo que parar donde la tía Chela. Y ahora apareció la tía Lulu, que cocina mejor que las otras 2, ¿qué le parece? Pero igual hay que parar allí. O solo yo paro allí, todos paramos, ¿verdad? Bueno, eso es disfrutar la jornada. Y en la jornada como cristiano tenemos tía Chela, tenemos tía Margot y puede que aparezca una tía Lulu. Y de eso se trata, amados, la vida. Y de la vida, Alexandra nos habló un poquito de la vida de nosotros como iglesia en el culto pasado. ¿Cuántos escucharon ese mensaje? Los que no lo escucharon, les recomiendo que lo escuchen por YouTube. Porque el mensaje de hoy está muy relacionado a ese mensaje. Y Alexandra nos enseñó algo hermoso ese día. Alexandra nos dijo, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. La iglesia no es este edificio. La iglesia no es la unión de estos 3 locales. La iglesia soy yo. Por eso he llamado a este mensaje, la iglesia soy yo. Y lo voy a personalizar aún más. Orlando, la iglesia eres tú. ¿Me ayudan con su nombre? Al son de 3. 1, su nombre y la frase. La iglesia eres tú. 1, 2, 3. Entonces usted se escuchó para usted solito. Y yo dije, Orlando, la iglesia eres tú. Probablemente Alvin dijo, Alvin, la iglesia eres tú. Porque no le escuché a Alvin. ¿Tú dijiste eso? A ver, para escucharte. ¿Para escucharte? No, yo te quiero escuchar a ti. Eso lo hicimos todos. Perdona, bro, pero tú me amas, yo te... De eso se trata. Es, la iglesia soy yo. Pero la pregunta que hacía Alexandra, o lo que hablaba Alexandra, el mensaje pasado decía, ¿cómo en medio de tantos escándalos de líderes religiosos, cómo en medio de gente que se dice cristiana, pero no vive una vida conforme o que no estás teniendo los resultados de los que estamos hablando? Y empezó a desglosar su mensaje en esa línea. ¿Cuál debe ser nuestra función como iglesia? Hablaba Alexandra. Hizo una comparación entre uvas y canicas. ¿Se acuerdan de eso? Y nos dijo, ustedes son uvas, nosotros aquí somos uvas. Estamos pegados al mismo racimo y por lo tanto nos alimentamos de la misma fuente. Y hizo una comparación hermosa. Solo estoy recordando un poquito el mensaje de Alexandra la semana pasada. Y en ese orden de ideas, cuando yo preparaba este mensaje, recordé algo que sucedió en mi vida hace un año, que fue trascendental para que yo tuviera un cambio de mentalidad, que fue trascendental para que yo empezara a ver las cosas desde otra perspectiva. Saben, amados, llegó un momento en mi vida donde yo empecé a cansarme y a aburrirme de los malos ejemplos de algunos líderes cristianos,
de las malas actitudes de algunos líderes cristianos, de lo que se veía en redes sociales, de lo que se veía en televisión. Y no estoy hablando solamente en nuestro país, estoy hablando de una situación global. De líderes religiosos con iglesias multitudinarias, con televisión, con diferentes tipos de ministerios, con escuelas, con universidades a nivel mundial, que se descubría que la vida que vivían era falsa, que no vivían una vida correcta. Y empezó eso a afectar mi vida de una manera de que yo decía, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser que eso esté pasando? ¿Cómo puede ser que la vida esté transcurriendo de esa forma y que haya como una parte de inamovilidad o de no respuesta de los que somos iglesia frente a algo como eso? De los que estamos recibiendo palabra colada, palabra lo que realmente dice la Biblia, y que estemos aletargados y paralizados frente a esa situación que se está dando. Y en algún momento hace un año dije, ¿sabe? Yo tengo dos posiciones aquí. O sigo de víctima o empiezo a ser protagonista, entendiendo que la primera responsabilidad la tengo yo porque yo soy la iglesia. Y voy a volver a hacer el ejercicio. Orlando, tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia, y si yo soy la iglesia, y si Jesús nos enseñó que yo soy la iglesia, algún grado de responsabilidad tengo yo como iglesia en reflejar algo que esté acorde a la palabra de Dios. Y no acorde a intereses, a movimientos, etcétera, 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 porque no quiero ahondar allí, porque yo sé que cada uno de ustedes sabe perfectamente de lo que yo estoy hablando. Y en ese proceso de cambio surge la serie que hicimos aquí de las bienaventuranzas. Y esos mensajes cautivaron mi corazón. Y cuando estudiando sobre eso leo y empiezo a aprender que lo que Jesús quería enseñarnos no era ni más ni menos que el carácter del reino. En otras palabras, el carácter que debemos tener nosotros, tú y yo, como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Jesucristo, ni más ni menos. En otras palabras, las bienaventuranzas son el carácter de nosotros como hijos de Dios aquí. Lo que Jesús estaba diciendo en las bienaventuranzas, mira, esto es así y así y así, y este es el ADN del reino. Este es el carácter del reino. Y ustedes deben vivir de esta manera para que sean felices. Ese es el resumen de las bienaventuranzas. Podemos ver en detalle cada una, pero si las hacemos de una manera, si lo hacemos de una manera grupal, lo que Jesús está reflejándonos es el carácter de los hijos de Dios. El carácter que debe primar en nosotros como hijos de Dios. Y desarrolla las bienaventuranzas. Y cuando seguí desarrollando ahí me encuentro con sal y luz. ¿Cuántos son salados? ¿Se acuerdan de ese mensaje? Que les costaba levantar la mano y que no, que salado es una connotación negativa. Y fue una exhortación de Jesús diciéndonos, hey, sean sal y luz. Esto que les acabo de decir de las bienaventuranzas es para que les sean sal y luz, para que le den sazón a la gente, para que salen a la gente y sean luz para que iluminen el camino, para que muestren el camino correcto. Pero ahí sigue Jesús desarrollando. Y en ese concepto de la iglesia me encuentro en el capítulo 7. Y empiezo a desarrollar el capítulo 7. Y el capítulo 7 nos habla de algunas cosas importantes. ¿De qué nos habla el capítulo 7? El capítulo 7 nos habla sobre la crítica y el juicio hacia los demás. Nos habla también de la importancia de la oración y de la confianza en Dios. Nos habla de cómo tratar a los demás. Nos habla de escoger el camino correcto, de saber escoger el camino correcto. Nos habla de estar atentos para no ser engañados. Y también nos habla de la necesidad de poner en práctica lo que Él está enseñando. Ese es en resumen el capítulo 7. Pero como yo sé que ustedes son estudiosos de la Biblia, yo sé que ustedes van a salir de aquí a buscar el capítulo 7 y a empezar a leerlo y a desmenuzar lo que yo les estoy diciendo para ver si es verdad o les estoy inventando algo. Les recomiendo que lo hagan. Cuando salgan de aquí, busquen el capítulo 7 y lo lean y lo desmenucen. Así que en ese orden de ideas, Jesús continúa su sermón y continúa enseñando. Pero ya desde un punto de vista práctico. Entonces aquí me surge una pregunta, amados. Y es la siguiente. ¿Cómo soy la iglesia que Jesús espera que sea? Ok, Orlando, suena bonito.
que debemos ser influencia, suena bonito que debemos ser sal y luz, suena bonito que debo cambiar algunas cosas, suena bonito que lo que están haciendo algunos líderes cristianos no está bien, pero ¿qué está bien? ¿Cuál debe ser mi comportamiento? ¿Cuál debe ser mi actitud? ¿Qué debo replicar? ¿Qué debo hacer? Y saben, amados, la respuesta la encontramos en ese capítulo 7. Allí Jesús desarrollando le está hablando a sus discípulos, le está hablando a sus seguidores y les está dando instrucciones para que les vaya bien. Les está dando instrucciones para que se cuiden, les está dando instrucciones para que no cometan errores. Les está dando instrucciones para que su ministerio, para que su función en esta tierra sea lo más eficaz posible. Eso es lo que Jesús está haciendo a través de sus palabras en ese sermón. Entonces, entendiendo esto, quiero sacar la primera enseñanza. Y cuando Jesús empieza a señalar, dice, hey, parafraseando, acepta a la gente tal cual es. Dice el texto, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Y él sigue desarrollando. Pero lo que Jesús nos está diciendo en palabras de nuestra era es, acepta a la gente tal cual es. Deja de criticarlo porque no es como tú. Deja de criticarlo porque no piensa como tú. Deja de criticarlo porque probablemente se viste diferente a ti. Pero ¿saben, mis amados? Cuando entendemos de una manera correcta que Jesús nos aceptó tal como somos, tal como veníamos en el paquete. Jesús nos compró a precio de sangre tal cual. Y no había retorno, no había devoluciones. Jesús nos compró tal cual, Jesús nos aceptó así. Pero probablemente por un concepto cultural, o probablemente también porque nos entretiene, nos hemos abrogado algún derecho de juzgar y de criticar a todo aquel que no piensa, habla, camina o hace las cosas desde mi plataforma o desde mi percepción. Y no estoy hablando de una crítica constructiva, estoy hablando muchas veces de una crítica destructiva. Y Jesús le está diciendo, oye, en ese camino de ser iglesia, en ese camino de reflejarme a mí, no critiques, por favor. No critiques al otro. ¿Sabes qué haces más bien? Y Jesús usa una imagen para graficar esto. Y lo que Jesús dice es, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo? Y no le das importancia a la viga que está en el tuyo. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla de tu ojo, cuando ahí tú tienes una viga en el tuyo? ¿Saben, mis amados? Si Orlando Contreras decide juzgar hoy, aunque me cueste la humanidad, voy a hacer todo lo posible. ¿Y por qué digo la humanidad? Porque como que en nuestra ADN estamos tendientes a la crítica, a juzgarme a mí primero, a mirar primero para adentro, a mirarme a mí primero. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo está mi vida para yo poder pensar en abrogarme algún derecho que no me corresponde de criticar a otras personas? Entonces, si nos vamos a criticar, amados, si yo me voy a criticar, me voy a criticar a mí mismo. Voy a criticarme a mí primero. Voy a velar por ser yo quien agrade a Dios y no por velar quién de mi entorno agrada o no agrada a Dios. Y vivimos en una sociedad tristemente que funciona de esa manera. Pero lo que Jesús nos está diciendo hoy, con este carácter del reino, si ustedes quieren tener mi carácter, no critiquen, no juzguen. Por favor, no lo hagan. Y si van a jugar, júguense ustedes primero. Miren para adentro de ustedes primero. Y si son aprobados por ustedes, entonces pueden fijarse en el otro, pero para ayudarlo a encontrar el camino correcto. ¿Están conmigo, amados? ¿Están conmigo? Por las caras que veo, quiero hacer un disclaimer. Esto no lo dije yo.
Eso no lo dije yo, amados. Y Jesús se pone más arriba. Jesús le llama hipócritas. Esa parte yo me la salté para no herir susceptibilidades. Pero lo que está escrito es eso, en Mateo 7. Hey, júzguense ustedes. Señor, me voy a juzgar yo primero. Cuando nos pique la lengua por mirar para el lado y criticar al hermano, porque a mí me pasa. Probablemente ustedes no, amados, pero yo lucho con eso. Yo lucho con eso. Debo tener una continencia de lengua fuerte, porque se desenrolla rapidito. Y cuando se desenrolla no hay forma de tirarla para atrás. Los que les usan cintas métricas, ¿han visto cuando el sprint de la cinta métrica se rompe? ¡Pum! Se va solo porque se le rompió el sprint. Bueno, ese sprint se me rompe a veces. Y cuando voy a recoger, ya he dicho un montón de cosas. ¿Ya para qué? Entonces tratemos de controlarla un poquito, porque es fácil. Bueno, a mí pues. A mí. Gracias, Ramón. Yo me sentía solito en esto. Estás lejos, bro. Si no te iba a dar un beso por ayudarme. Mira, que estaba sudando. Ese es el problema de predicarle a santos, hermano. De verdad que es un problema. Así que, amados, eso es lo que dice Jesús. ¿Qué más nos enseña Jesús en este trayecto? Número 2. Haz de la oración un hábito. ¿Tú quieres tener mi carácter? ¿Tú quieres reflejar lo que es la iglesia? No critiques. Examínate tú primero y mejora tú. Segundo, haz de la oración un hábito. Y mira lo que dice la Biblia. Hermoso, porque Él ya había enseñado sobre la oración. Él les había enseñado inclusive cómo orar. Versos atrás. Pero Jesús vuelve y trae esto y dice, oye, la oración sigue siendo importante, muchachos. Si van a hacer como yo, primero no critiquen. Segundo, vamos a orar. Ya les enseñé cómo vamos a orar, pero les voy a dar otra clave aquí. Y mire lo que dice. Dice, pidan y se les abrirá. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. ¿Por qué? Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le abre. Eso les decía Jesús. Ok, Señor. Es importante entonces, yo debo pedir, debo buscar y debo llamar. ¿Tienes necesidad? Pide. ¿No sabes qué hacer? Busca. ¿Necesitas oportunidades? Llama. Señor, pero es que me cuesta no criticar, me cuesta no caminar a donde ti, no sé qué hacer, ¿qué hago? Busca. Señor, no sé cómo manejarme en esta humanidad. Tú sabes que tengo necesidad. Me hace falta A, B, C, D, F, G, H, I. Pide. Señor, si yo tuviera la oportunidad que tienen los de apellido y abolengo, Padre, yo tuviera. Llama. Lo que está diciendo Jesús aquí es, todo lo que en tu vida integral tengas necesidad, yo tengo la respuesta. Yo tengo la respuesta en todo. En estas 3 áreas integrales de tu vida, yo tengo la respuesta. Sí, ya te enseñé a orar con el Padre Nuestro, ya te enseñé a orar como debes orar, pero ahora yo te digo, en ese proceso de ser como yo, haz de la oración un hábito. Independientemente de lo que necesites, haz de la oración un hábito. Y si en ese pedir está, Señor, ayúdame a no ser tan criticón y a estar buscando el defecto del otro y me estoy olvidando del mío, ayúdame, pide. Y esa oración la hice yo por mí mismo, amados. Y Jesús sigue desarrollando en ese sentido. Y vuelve y usa una historia para graficarlo. Y dice, oren así. 1, 2, 3. Y les voy a ayudar con otra historia para que les quede claro en su mente cómo funciono yo como Dios frente a sus necesidades. Y entonces hace un llamado a la humanidad y dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Nadie. Nadie. Y sigue desarrollando. O si le pide un pescado, le da una serpiente. Y entonces Dios hace la comparación. Le dice, pues si ustedes, ¿siendo qué? Malos.
Eso no lo está diciendo Jesús. Esa es nuestra connotación humana, eso no va a cambiar. Porque somos así por naturaleza. A que Jesús interviene y hace una obra maravillosa, pero el punto es que mientras que estemos en esta vida vamos a tener que seguir luchando contra nosotros mismos. Por eso viene atrás diciendo, no critiques, eso es luchar contra nosotros mismos. No critiques. Y le está diciendo, entonces ustedes siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo no le dará cosas buenas a los que se la pidan? Otra vez Jesús está diciendo, hey, lo que tú necesites, yo te lo voy a proveer. Entendiendo de que tú no eres bueno, tú eres malo. Y tú te cuidas de que los tuyos tengan cosas buenas. Cuanto más yo siendo Dios. Está intrínseco más abajo, pero no se trata de que nos va a dar todo lo que pedimos. Nos va a dar lo que nos conviene. Al hijo no le convenía la piedra, le convenía el pan. No le convenía la serpiente, le convenía el pescado. Y a veces pedimos piedras y serpientes, amado. Y no nos estamos dando cuenta. Para vivir la vida según el carácter de Jesús. En ese carácter que nos enseñó a través de ese sermón maravilloso. Y Jesús sigue desarrollando. ¿Están conmigo hasta aquí, amados? ¿He logrado transmitirles el contexto? Chévere. Tercero, dice Jesús. Aquí la cosa se empieza ya a poner como un poquito difícil. Trata a los demás así como tú quieres ser tratado. El texto dice, así que en todo, ¿en qué? En todo. Traten ustedes a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Cómo queremos ser tratados, hermanos? Tratemos a la gente bien, con respeto. Y les aclaro nuevamente, Jesús no les está hablando a gente que no lo conocía. Jesús no les está hablando a gente que no lo seguían. Jesús les está hablando a sus seguidores, a la gente que estaba con él. De cómo debía ser nuestro comportamiento, no solamente con la gente de la comunidad, sino con la gente que está afuera. Y muchas veces, probablemente por los estándares de la sociedad, tratamos a la gente según quién es, según el rango que representa y según, este pensamiento lo voy a leer antes de dar esta parte. Mira este pensamiento. Muchas veces tratamos a la gente según el beneficio que podamos traer de ellos. Me puse a analizar eso en mi vida. Dije, yo seré así. Yo seré así. Ojo, no es que lo hago consciente. Nuevamente, está como en nosotros. ¿Cómo trato a la gente según cómo se ve, cómo se viste, cómo habla, de qué carro se baja, cómo es su oficina? Si me va a aprobar el préstamo o no me va a aprobar el préstamo. Lo trato según el beneficio que yo puedo obtener de él. Y lo que Jesús está diciendo es, hey, trata a los demás como quieres que te traten a ti. Quieren que sean honestos contigo, sé honesto. Quieres que sean genuinos contigo, sé genuino. Quieres que sean leales contigo, sé leal. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. O sea, Jesús está tomando nuestra vida y está empezando como si fueran legos. Teníamos una vida ya construida y la empezó a soltar los legos y ha empezado a crear una figura nueva con esos legos. Y está sacando algunos bloques que no tienen por qué estar ahí. Y está diciendo, yo recomiendo que ese bloque se vaya. Este bloque no debe estar aquí. Y está empezando a construir un bloque nuevo de acuerdo al carácter del reino y no de acuerdo a mi carácter o a lo que yo tengo establecido como debe ser mi vida. Amén, amados. Así lo veo en mi cabeza. Dios empieza a hablar y a solicitar, porque es que eso es lo hermoso. Dios no es invasivo y Dios no es impositivo. Dios nos da la libertad de escoger. Y lo que está diciendo es, yo recomiendo esto. Por favor, haz esto. Aquí están las herramientas, pero es tu decisión si lo haces o no. Y eso lo vamos a ver con más claridad más adelante. Así que queremos ser bien tratados, tratemos bien a la gente. Pensemos en la gente. Hay una premisa de John Maxwell que me gusta. Y es la siguiente. Dice, liderar, atender a la gente, siempre se va a tratar
de otros, de cómo mi vida le agrega valor a otras personas. Punto. Es un concepto de liderazgo empresarial, pero es un concepto bíblico. Si nuestra vida no tiene la capacidad de agregarle valor a otras personas, debemos revisar esa pieza del Lego. Porque ese es el objetivo de nuestra vida, que con nuestra vida agreguemos valor a las personas. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Y cuando yo agrego valor, voy a encontrar en el camino gente que me agrega valor a mí. Porque estoy tratando a las personas como yo quiero ser tratado. ¿Están conmigo, amados? ¿Seguimos? Eso, seguimos. 4. Camina por el camino angosto. Si hay un camino angosto, representa que hay un camino ancho o que hay un camino más grande. Y mira lo que dice la Biblia. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. ¿Usted ha escuchado esa frase muy trillada que dice que todos los caminos conducen a Dios? Yo la he escuchado. Bíblicamente solo hay un camino y se llama Jesucristo. Y Jesús lo que está diciendo es, hey, en ese querer ser como yo, en ese querer replicar mi carácter, cuídate de andar por el camino que te trae a mí. Cuídate de tomar las decisiones de andar por la senda que te conduce a mí. Porque hay otra senda que es mucho más amplia, que es mucho más fácil, que probablemente es un gran shortcut que debes tomar o que quieres tomar, pero no es el que te conviene. Probablemente ese camino ancho es una gran tendencia. Probablemente ese camino ancho es hacia donde va mucha gente. Probablemente ese camino ancho es lo que está de moda. Probablemente ese camino ancho es lo que hoy se estila. Pero no es el camino que te conduce a Dios. Y Jesús hace esa aclaración y cuídense de ese camino. Por favor, por ese camino no es. Es es el camino angosto, es el camino que sí tiene un precio que pagar por parte nuestra. Es el camino que representa negarnos a nosotros, es el camino que representa vivir la vida conforme a lo que Él nos está estableciendo. Es el camino que representa poner a prueba lo mucho de Biblia que decimos que sabemos versus lo mucho de Biblia que practicamos. Porque no está mal saber de Biblia. Lo que no es congruente es saber mucha Biblia y no aplicar nada. Lo que no es congruente es saber mucha Biblia y aplicar lo que nos conviene. Pero ahí se convierte el camino en más angosto. Cuando ya tenemos que encontrarnos contra nosotros mismos, decía alguien ayer, ir contracorriente. Cuando vamos contracorriente es un poco más difícil. Y lo que Jesús está diciendo es, hey, vayan contracorriente. Porque muchos van con la corriente, por el camino ancho, por lo fácil. Pero ese no es el camino que los va a llevar a donde ustedes deben llegar. Quieren llegar al camino que yo les he marcado, quieren llegar al camino donde yo también voy a llegar, que es la patria celestial. Sigan el camino angosto. Y hay un precio que pagar. Yo sé que ustedes lo van a pagar porque yo les estoy dando las herramientas para que eso suceda. Pero nuevamente, las miles de personas que estaban ahí, cada uno tuvo la libertad como la tenemos nosotros hoy, de decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Y si usted le ha dado seguimiento a los últimos mensajes que yo he dado de esta plataforma, todos van dirigidos a tomar acción frente a lo que la Biblia nos dice. A tomar acción, a tomar esa responsabilidad de mi vida. Porque en mi vida yo soy víctima o soy protagonista. O soy víctima o soy protagonista. ¿Qué somos, amados? ¿Qué va a decidir ser a partir de hoy? ¿O víctima o protagonista? Los protagonistas toman decisiones. Los protagonistas deciden hacer cosas. Los protagonistas accionan. Los protagonistas se mueven. Los protagonistas caminan. Los protagonistas asumen riesgo. Y mi anhelo es que seamos protagonistas, amados.
Y que si Jesús nos está enseñando estas cosas maravillosas, estas herramientas del reino que no fallan, seamos protagonistas. Y digamos, yo las voy a adaptar a mi vida, las voy a volver un hábito, las voy a hacer parte de mi cultura, porque yo quiero caminar por ese camino angosto. Porque al final, en esta corta jornada de nuestra vida en esta tierra, yo quiero encontrarme con Él. Al final yo quiero estar con Él cara a cara. Al final yo quiero abrazarlo. Al final yo quiero rendirme a sus pies. Al final yo quiero decir, valió la pena conocerte, Señor. Valió la pena por mí, valió la pena por mis hijos, valió la pena por lo que hice, valió la pena porque pude dejar un legado, valió la pena mi visita en esta humanidad, Dios. ¿Que me costó caminar por el camino angosto? Sí. ¿Que no me gustó? Probablemente. Pero que el resultado paga intereses con creces por la eternidad. Así que seamos protagonistas, amados. ¿Vamos a ser protagonistas? Amén. ¿Qué más sigue diciendo Jesús? 5. Cuídate de la piratería. Cuídate de la piratería. ¿Cuáles son las características de las cosas piratas? Alguien que me ayude. ¿Perdón? Es una copia. Es una copia. Se parece pero no es. ¿Qué más? Falsas. Son falsos. ¿Qué más por ahí dijeron? Plagio. Sorry, Ramón, aparte de problemas de vista, tengo problemas de oído ahora, brother. ¿Qué más? Chimbo, escuché por eso no venezolano, ok. Pero de eso se trata, no es el original. Se parece, pero no lo es. Tiene los mismos colores, pero no lo es. Tiene la misma marca, la L y la V. ¿De qué estoy hablando, niñas? ¿Cómo saben de cosas finas? Pero no es. No lo es. Y Jesús nos está diciendo ahí, ojo con la piratería. Ojo porque en el camino angosto van a encontrar piratería de gente que se disfrazó de original pero no son. De gente que se disfrazó de que dicen la verdad pero no son. Y aunque ustedes anden en el camino angosto y hayan decidido caminar por el camino angosto, esos piratas los pueden engañar. Y hace una connotación hermosa. Fíjense en sus frutos. Vamos a leer el verso. Dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso recogen uvas de los espinos e higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Pero Orlando, pero es que tú los ves que hacen grandes milagros, hacen unas cosas inmensas, reprenden demonios, la gente se sana. Hay unas manifestaciones espirituales impresionantes. ¿Tú me vas a decir que allí no está Dios? ¿Tú me vas a decir que en esas multitudes Dios no se está moviendo y que ese es el poder de Dios y que esos son unos hombres verdaderos de Dios? Probablemente algunos sí, pero la Biblia me está diciendo que a algunos otros no. ¿Y sabes qué más agrega el verso? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y Dios agrega otro poquito, Jesús agrega otro poquito y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Reclamándole a Dios. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. ¿Sabe lo que dice la Biblia que le va a responder Jesús? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Esa piratería está en el camino angosto, amado. Probablemente hagan grandes prodigios, probablemente muevan masas, probablemente tengan mucho, probablemente digan cosas que se parecen pero no son. Probablemente diga que viven una vida santa pero no lo son. Pero hay una manera de descubrirlos.
Porque la pregunta es, ok, están allí, pero ¿cómo yo los descubro? ¿Y sabe lo que Jesús dice? Por sus frutos los conocéis. Ahora, pregunta. Ok, los frutos. ¿Cuáles son los frutos, Orlando? A ver si me ayuda alguien. ¿Cuáles frutos? ¿Perdón? Me estás hablando de los frutos de Gálatas que dice del Espíritu Santo. Pero sabes, aquí yo tuve que pedir asesoría a nivel doctoral de teología, porque cuando leí eso y entendí eso, no me hacía, yo dije, no quiero decir una locura desde allá arriba. Pero saben el original de esa palabra cuando Jesús dice, cuando esto suceda, miren los frutos. ¿Saben, amados, a qué frutos se estaba refiriendo según en el texto original con los que se escribió este texto? A los que él había hablado como carácter del reino de Dios en las bienaventuranzas. La gente que me sigue, que hace mi palabra, que cumple mi palabra, fíltrenlos bajo esto que les acabo de enseñar como bienaventuranzas. Porque al fin y al cabo este es el carácter del reino de Dios. Ustedes quieren ver si es un hijo de Dios y lo que está hablando es verdad. El carácter de Dios, el carácter de Jesús traspasado a través de las bienaventuranzas es lo que debemos medir. Pero si no conocemos ese carácter, ¿cómo medimos? No se trata de cuántas obras grandes hace. No se trata de cuántos demonios reprenden en sus servicios. No se trata de cuánta gente se cae en sus servicios. No se trata de cuántos milagros suceden en sus servicios. Se trata de ver los frutos del carácter de Jesús en la vida de cada uno de ellos y en la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que está diciendo Jesús. No se está refiriendo, aunque están relacionados, amada, no se está refiriendo a esos frutos de Gálatas. Se está refiriendo a los frutos del reino de Dios, según el carácter del reino. Y el carácter del reino Jesús nos lo está enseñando en el Sermón del Monte. Entonces, si usted quiere filtrar si es pirata o no es pirata, bienaventuranzas arrancamos. Segundo, no critiques. Aquí nos está diciendo, no critiques. Haz de la oración un hábito. Camino angosto, tienes que dar estos frutos que se trata de otros. Y lo evalúas o lo evaluamos a través del carácter de Jesús. Pero de un carácter que hemos empezado a adoptar en nuestras vidas. Porque yo conozco la piratería cuando sé cómo es el original. Porque si yo no tengo idea cómo es una LV original, me van a vender una V pirateada y yo no me voy a dar cuenta. Tengo que conocer bien el original. ¿Conocemos bien el original? Ese es el desafío, amados. Desafiémonos a nosotros y procuremos conocer bien al original. Cuando conocemos bien el original, va a ser muy difícil que nos vendan piratería. Va a ser prácticamente imposible que nos vendan piratería, solo porque conocemos bien el original. Así que antes de creer que allí está Dios, de cuán mover de Dios tan grande y en tal lugar, páselo por el filtro que Dios nos está diciendo. Examina esos frutos antes de escuchar, de seguir o de ser parte de. Porque eso nos pasa en el camino angosto, no en el camino ancho. El problema es que si nos pasa en el camino angosto, se corre el riesgo de cruzarte de carril y no te das cuenta y quedar en el camino ancho. ¿Están conmigo, amados? Así que vivos con la piratería. Vamos a estar vivos con esa piratería. 6, para ir ya aterrizando. Obedece y sé prudente. Última recomendación que nos hace Jesús al respecto. Por tanto, dice el texto, el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Obedece. Si obedeces, eres prudente. Si no obedeces, por defecto, eres imprudente. Pero también cuenta una historia hermosa. Como fuiste prudente, empezaste a construir tu casa sobre la roca. Empecé a construir mi vida como hijo de Dios en la roca. ¿Y quién es la roca, amados? Cristo Jesús. Empecé a construir mi vida sobre la roca.
sobre las enseñanzas que Él me está dando, sobre las advertencias que Él me está dando, sobre el cómo vivir una vida en base a lo que Él me está diciendo. Porque fui obediente y fui prudente. Empecé a adaptarlo en mi vida, con hábitos, costumbres, cambio de pensamiento, cambio de vida, porque probablemente lo que hemos creído por años no es. Y tuve que tener un desaprender para aprender lo que Él me está diciendo. No lo que estamos diciendo es de plataformas como esta, sino lo que en la Biblia está escrito. Y entonces yo empecé a construir mi casa sobre la roca y a crear esos fundamentos de mis hijos, de mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y hubo uno que no lo hizo así. Hubo uno que decidió lo fácil. Por la arena, sin cimientos grandes, al fin y al cabo es una casa. Pero Jesús sigue desarrollando la historia y dice, de pronto vinieron vientos, tempestades, dificultades, etcétera. Cada una de nuestras vidas va a pasar por pruebas, problemas, cosas difíciles, cosas que no queremos, cosas que nos buscamos, cosas que llegaron por carambola, que van a probar nuestro cimiento de fe, van a probar nuestro carácter, si está bien cimentado en el que debe estar cimentado o está cimentado en la arena. Y Jesús termina diciendo, la casa que sobrevivió, la casa que aguantó todas las tempestades, todas las pruebas, todas las dificultades, es la que está en la piedra, porque fuiste obediente y porque fuiste prudente. El prudente prevé. Prevé. No se queda en parálisis por análisis. Prevé que algo puede suceder. Y si ya yo tengo las herramientas, si ya yo sé cómo hacer, si ya el hacedor de la vida me está diciendo es por aquí, lo que Jesús dice, el que me oye esto nuevamente, tiene dos opciones. O haces algo o no lo haces. La recomendación de Jesús es, por favor, sean prudentes. Y hagan algo con esto. Hagan algo con este tesoro que estoy entregando. Hagan algo con esto en su vida. Aplíquenlo. Pero otra vez es mi decisión. Jesús es un caballero. Él no impone nada. Te dice cómo y te dice por dónde. Pero la responsabilidad de caminar hacia eso en fe es 100% mía, amados. 100% mía. Me gusta este pensamiento. En el reino de los cielos, el oír las palabras del evangelio sin hacer lo que se manda lleva a la ruina espiritual. En el reino de los cielos, oír lo que la Biblia está escrito y no hacer nada con la información que estás teniendo te lleva a la ruina espiritual. Así que, mis amados, el desafío, la exhortación, los animo, vamos a caminar hacia allá, vamos a accionar, vamos a creer. Y si Él me está dando esos 6 pasos, Señor, yo te creo. No puedo tener el panorama claro, pero tú me lo dijiste, tú lo viviste, tú me estás enseñando tu carácter, tú me estás enseñando cómo debo vivir una vida realmente de fe y realmente cristiana. Orlando, es que no hay milagros y no, Dios no puede decir, Dios hace maravillas, Dios hace milagros, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Mi vida es testimonio y es testigo de los milagros y la provisión de Dios. Yo creo 100% en eso. Creo en el Espíritu Santo, creo en el poder conciliador del Espíritu Santo, creo en el poder restaurador, todo lo creo, no estoy diciendo que no existe. Estoy hablando sencillamente que Jesús nos dejó estas herramientas. Si lo quisiera poner de una manera más real, para nuestro día a día. Para nuestro día a día, muchachos, este es el día a día. Estamos propensos a criticar y a hablar lo que no debemos día a día. Día a día tenemos la oportunidad de orar o no orar. Por favor, oren. Día a día tenemos la oportunidad de cambiar el camino. Por favor, fíjense en el camino correcto. Día a día tenemos o estamos propensos a que seamos engañados. Por favor, cuídense. O sea, es un día a día. Y cuando hacemos algo, todos los días se nos va a convertir en un hábito, amados. 6 pasos sencillos para estar pendientes. Nuestra cultura latina es muy del juega vivo, de que hay para mí. Queremos ser juega vivo, apliquemos eso. Esto es para mí. Esto es para mí, me va a beneficiar. Yo estoy en eso. Ahí yo quedo bien, así que las adopto a las 6. Porque las 6 me benefician. Pero tengo que hacerlas. Pero quiero que me beneficien por carambola, porque nos gustan las cosas fáciles. Y Jesús está diciendo, es todos los días caminando hacia allá.
Todos los días niégate a ti, todos los días ve contra corriente, todos los días ve contra la cultura, todos los días ve contra todas esas tendencias modernas, que cada día hay una nueva. Cada día hay una nueva. Todos los días. Y para ir cerrando, amados, ¿qué tocamos hoy? 6 pasos para ser la iglesia que Jesús espera que sea. No para que vida, el edificio, sea lo que Dios espera que sea. Vida tiene su objetivo, vida tiene su misión. Estoy hablando de yo como iglesia. De Orlando como iglesia. 6 pasos. Primero, acepto a la gente tal cual es. Lo voy a decir en primera persona. Segundo, hago de la oración un hábito. Tercero, trato a los demás así como yo quiero ser tratado, como yo quiero que me traten. Cuarto, camino por el camino angosto. Quinto, me cuido de la piratería. Y sexto, obedezco y soy prudente. No tengo otro camino. Bueno, sí lo tengo, pero quiero escoger ese. Debo decidir escoger ese, porque es el que me conviene. Es el que me lleva y el que aporta a mi meta. Y mi meta es encontrarme con Jesús cara a cara. Mi meta es verlo. Este mundo se está acabando, no hay duda. Este mundo está vuelto pata para arriba, no hay duda. Pero no me voy a quedar quejándome de lo que debiera ser y no es. Voy a hacerlo con las herramientas que Jesús me estará dando. Y por último, amados, el evangelio tiene 2 caras como la moneda. En un lado está el oír y en el otro el hacer. El sabio no es el que solo escucha, sino también el que pone por obra las enseñanzas de Jesús. La vida cristiana no se edifica con palabras, sino con obras que traducen el cumplimiento de la voluntad del Señor Jesucristo. Orlando, ¿tú me quieres decir entonces que con las obras yo puedo ser salvo? No, yo no estoy diciendo nada de eso. Yo te estoy diciendo que si tú pones por obra la palabra de Dios en tu vida va a empezar a vivir afectando a otros de tal manera que las obras, el resultado de lo que hay en ti, cómo hablas, cómo te comportas, cómo piensas, cómo das, cómo sirves, empieza a ser de bendición para otros, porque estás dándole vida a lo que estás leyendo en la palabra de Dios. La palabra de Dios sola es hermosa, anima, da fe. Pero cuando la unimos con la acción de nuestras vidas, es imparable. Y en el proceso, crezco por dentro. Y mi vida empieza a cambiar. Y empiezo a agregarle valor a las personas y a ser agente de bendición a las personas, a los que están en mi entorno, sencillamente porque estoy viviendo. ¿Viviendo cómo? Como el Señor nos está enseñando. Pero hay que hacer un trabajo, mis amados, consciente, decisivo, constante. Esa constancia de que lo que empiezo lo termino. Y por favor empecemos a caminar hacia esos 6 pasos, amados. Y los voy a poner de nuevo atrás. Me fui. No. Dani, ayúdame con los 6 pasos, por favor, que algo toque aquí. Ahí están. Caminemos hacia eso. Todos los días. Todos los días. Tengo un amigo que dice, en los últimos 50 años, cada vez que me levanto, le oro al Señor y le digo, Padre, ayúdame a ser hoy un agente de bendición y por lo menos a una persona agregarle valor con mis palabras y con mi vida. Por 50 años lo ha hecho. Y él cuenta y dice, los primeros días fue difícil porque se me olvidaba orar. Mi primera oración era, Señor, bendice mi día, que me vaya bien en el trabajo. Yo. E ir cambiando el hábito me fue costando. Hoy día lo hago automático, pero ya han pasado 50 años. Y cuando me siento en mi cama, antes de ponerme las chancletas, digo, Señor,
que hoy tú me ayudes a agregarle valor a alguien con mi vida y con mis palabras. Wow, yo quiero ser así, le dije. Tener ese nivel de conciencia de que no se trata de mí ni para mí, se trata de otros. Lo hermoso, que en el proceso Dios piensa en mí, que en el proceso yo crezco, que en el proceso Dios me bendice, que en el proceso Dios me provee. Pero tal cual como Jesús nos enseñó, Él no estaba pensando en ese sermón en Él. Él lo encarnaba. Él estaba pensando en nosotros, en ti, en ti, en ti, en ti y en mí. En el beneficio que eso nos trae a nosotros, no en Él. Él es Dios al fin y al cabo. Nos estaba regalando esta receta. Y lo resume es son los demás. Así que yo soy la iglesia, amados. Yo soy la iglesia. Y como yo soy la iglesia, siempre se va a tratar de otros, no de nosotros. Oramos, amados. Nos ponemos en pie unos minutos, oramos, cantamos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú sigues teniendo cuidado de nosotros, no porque nos guardas, nos provees, nos bendices, no solamente por eso, sino porque palabras como esta que tú has dejado como un tesoro en la Biblia son herramientas accesibles que nos dan la facilidad de usarlas y vivir un cristianismo no fácil, pero sí real, de acuerdo a tu carácter, ese carácter que nos quieres heredar y que quieres que hagamos nuestro, porque está allí, pero es nuestra decisión tomarlo o no, Padre. Herramientas para nuestro día a día en este mundo convulsionado y difícil y es un desastre en todas las áreas, Padre. Poder tener un recurso que nos dé luz, que nos dé guía, que nos dé esperanza, que nos dé fe. Sin fanatismos, sin distorsiones, sin conveniencias. Sencillamente un evangelio como tú nos lo enseñaste, Padre. Otros. Porque al fin y al cabo tú no viniste a morir aquí por ti. Tú viniste a morir aquí por otros, por mí. Ayúdanos a entender esa esencia de lo que representa ser iglesia. Y sí, Señor, yo soy la iglesia. Orlando, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Ayúdame a ir contra corriente, contra mis malos hábitos, a irlos desechando y a ir escogiendo los correctos, los que tú me enseñas en tu palabra, Señor. Y caminar hacia allá, Padre. Ayúdanos como comunidad, Señor, a reflejar esa iglesia tuya en cada persona con la que compartamos, con la que interactuemos en nuestro día a día, Señor. Gracias porque al fin y al cabo es una oportunidad que nos regalas de ser mejores. Es una oportunidad que nos regalas de corregir el rumbo. Es una oportunidad que nos regalas de caminar hacia ti. Ayúdanos a no desaprovecharla y a tomarla, Padre, y a hacerla nuestra y a vivirla, cueste lo que nos cueste. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tanto y por tanto y por tanto, mi Rey. Te alabo y te bendigo, mi Señor. En el nombre de Jesús.